Hola chicos, buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, mientras les damos unos segundos a los compañeros que ya empezaron a conectarse. Buenas noches jóvenes, ¿cómo me copian? Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo me escuchan jóvenes? Bien, bien, doctor. Perfecto, mientras les damos unos segundos a los compañeros que se vienen conectando, vamos a ir recordando el tema que habíamos abordado la anterior clase y que la parte final quedamos para concluirla. Habíamos hablado de los derechos reales de garantía, dentro de los cuales está la hipoteca, como un derecho real que tiene por fin asegurar, respaldar, dar credibilidad en el cumplimiento de una obligación. Este derecho real de garantía se va a imprimir sobre un bien inmueble que va a ser propiedad del deudor o de un tercero que vaya a fungir como fiador o garante, ¿cierto? Eso es lo que habíamos conversado la anterior clase. Es importante identificar las particularidades, las características y la importancia del manejo de la hipoteca como un derecho real de garantía, ¿cierto? Como un derecho real de garantía. Habíamos establecido también cuáles eran sus características, vamos a ver de qué manera se constituía, ¿sí? Eh, qué derechos le generaba al acreedor, derecho de persecución y preferencia, independientemente del derecho de ejecución que tiene cuando un deudor no cumple con su obligación, ¿cierto? Dentro de sus características habíamos visto que era un derecho real, porque se cae sobre un bien, especialmente inmueble o un bien sujeto a registro, lo habíamos eh, establecido así. No olvidemos que la hipoteca debe ser constituida sobre, bajo o en la forma de un documento público, ¿cierto? Bajo ese entendimiento, buenas noches a todos los que ya se han conectado. Bajo ese entendimiento vamos a retomar el tema de manera eh, muy precisa. Vamos a retroalimentar el tema de las clases de hipoteca. Habíamos dicho que nuestra normativa civil divide a la hipoteca en tres clases: la hipoteca legal, la hipoteca judicial y la hipoteca voluntaria. Es importante, muy importante incluso para el ejercicio profesional, tener pleno convencimiento y entendimiento de que estas clases de hipoteca van a cancelarse o van a extinguirse o van, en un término vulgar, van a morir de la forma en la que han nacido, por favor. ¿A qué me refiero? Ejemplo, la hipoteca legal es aquella que está constituida por el imperio de la ley, ¿sí? La ley es quien dispone, en determinados casos, la imposición de una hipoteca. La judicial, como su nombre lo dice, resulta ser el resultado de una sentencia, de una resolución final pronunciada por los jueces. Y la voluntaria, como su nombre lo indica, donde versa la voluntad de las partes, va a ser aquella hipoteca que va a ser el resultado del acuerdo de dos o más voluntades
o de una sola de ellas al tomar la decisión de hipotecar determinado documento sobre un inmueble, como suele suceder en los contratos, o en un caso excepcional puede disponerse incluso por testamento. ¿Qué es lo que debemos entender, chicos? Por favor, mucha atención. Cuando uno constituye una hipoteca y ésta tiene la figura de un derecho real de garantía, asumimos la idea con plena certeza de que mediante la hipoteca estamos constituyendo un gravamen, una carga sobre un inmueble que sea de propiedad del deudor o de un tercero que haya fungido como garante, así de claro. ¿Para qué se constituye la hipoteca? Precisamente para garantizar, para respaldar el cumplimiento de la obligación contraída por el deudor y otorgada por el acreedor, ¿cierto? Para eso se constituye una hipoteca. Se debe constituir en documento público, en escritura pública. Cuando la hipoteca va a ser legal, no hay acuerdo alguno, no hay discusión alguna. ¿Por qué? Porque es la ley quien está disponiendo esa hipoteca. Cuando la hipoteca sea fruto de una sentencia judicial o de una orden judicial emanada por un juez, ya sea en un proceso judicial, una demanda como tal, o ante una solicitud específica como medida precautoria, ¿no? Va a ser ordenada precisamente por una autoridad judicial. Le va a ordenar a derechos reales, por así decirle, inscriba esta hipoteca sobre el bien inmueble con matrícula número tantos. El juez va a ordenar, por eso se denomina hipoteca judicial. La hipoteca voluntaria va a ser el acuerdo de dos o más partes con cuyo documento, es decir, con la escritura pública donde se está constituyendo, por ejemplo, un préstamo de dinero, cuya garantía real es el inmueble propiedad del deudor, sobre cuyo inmueble se va a inscribir la hipoteca en derechos reales con el documento público que están suscribiendo ese acuerdo. ¿Cómo funciona? El acreedor va a derechos reales con ese documento y solicita que se inscriba en calidad de hipoteca sobre ese bien inmueble. Derechos Reales va a inscribir en la columna B de un folio real el asiento correspondiente denotando a favor de quién está yendo la hipoteca y cuál es el valor en moneda nacional o en dólares que se está garantizando con esa hipoteca. ¿Cierto? Pues bien, así van a nacer las hipotecas. Perfecto. ¿Cómo cancelo esas hipotecas? Si yo, acreedor, he inscrito la hipoteca sobre el inmueble del deudor y llegado el momento de cumplir con la obligación, con la devolución del préstamo, me paga todo. En la fecha y el término previsto, me paga todo. El deudor tiene derecho a exigirme que libere esa hipoteca de su inmueble, ¿o no? ¿Qué creen? ¿Tiene o no tiene derecho? Sí, Lice, porque ya el deudor le ha pagado todo lo que le debía en fecha acordada. Muy bien. Claro que sí. Habiendo cumplido el deudor en la fecha prevista en el contrato, es lógico que nos exija a nosotros acreedores que le entreguemos liberado su inmueble, libre de toda hipoteca, libre de todo gravamen. Si la hipoteca vamos a empezar por lo último, si la hipoteca fue registrada o inscrita de manera voluntaria porque yo acreedor me presenté en derechos reales, presenté el documento y solicité que se hipoteque, ¿de qué manera debe cancelarse? ¿Con orden judicial? Porque la ley dice así, o de la misma manera que lo inscribí. Pienso que es de la misma manera en la que ha sido inscrita, doctor. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Quién más quiere opinar?
Esto es muy importante porque es tema del cotidiano ejercicio profesional. ¿Alguien más? Es que sabe por qué yo digo que es de la forma en la que la hemos inscrito voluntariamente, porque al cumplir con la deuda de esta hipoteca, por lo menos eso pienso que pasa en los bienes inmuebles. Tengo entendido que cuando haces esto para el banco y todo lo demás, tú y el banco te presentas como que a hipotecar el bien inmueble para que quede como una garantía del pago del préstamo. Entonces, al terminar de pagar tu deuda, así de la igual manera te tienes que presentar con el banco para registrar, para sacar la hipoteca de tu casa porque ya has terminado de pagar. Si no me equivoco, doctor, pero temo equivocarme. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera opinar? Independientemente de Naomi y Lidia, se debe Bueno, cancelar. Liz, soy otra vez. Bueno, yo creo que Lidia tiene razón. Yo estoy de acuerdo con que se debe seguir con lo que se ha iniciado más antes, como dijo Lidia. Ok. ¿Alguien más, chicos? Bien. Es así como dijeron las compañeras. Así como nace la hipoteca, así debe ser cancelada. Si nació de manera voluntaria, porque al momento de suscribirse el documento de constitución de garantía hipotecaria o préstamo, yo acreedor llevé el documento para garantizar el dinero que presté a derechos reales y lo inscribí como hipoteca. Una vez cumplida la obligación, es mi deber también suscribir el documento de cancelación de esa deuda, porque así debe de ser, y con ese documento de cancelación debidamente notariado, presentarlo en derechos reales pidiendo que se cancele, se levante el asiento donde está la hipoteca, ¿cierto? Y de esa manera libero de cualquier garantía interpuesta por mi persona como acreedor sobre el inmueble del deudor. No podría, no podría, si la hipoteca ha sido inscrita de manera voluntaria, ejemplo, no podría pedirle a un juez que ordene se libere. ¿Por qué? Porque las hipotecas deben ser canceladas, es el término, de la misma manera en que fueron inscritas. Así como nacieron, así deben extinguirse. Si la hipoteca fue ordenada por un juez mediante una orden judicial o en un proceso mediante una medida precautoria, una vez terminado el juicio, cumplida la obligación, ¿cierto? El juez, a pedido de parte, también debe ordenar ¿qué? ¿Qué debe ordenar el juez? Que se levante, La que se hipoteca. cancele exactamente. Así como ordenó la inscripción y registro de la hipoteca, de la misma forma debe ordenar, ¿sí? Debe ordenar la cancelación o se levante esa hipoteca, ¿cierto? Por eso, las personas que ya hayan tenido acceso a un folio real, que es un tema de avance en esta materia, que lo vamos a ver después, y se hayan fijado, y los que tengan la oportunidad de ver un folio real, quizás documentación de la casa, de algún familiar o algo, se van a fijar que un folio real lleva un código de 13 números en la parte superior izquierda, esa es la matrícula computarizada, y de la mitad hacia abajo está dividida en 3 columnas, columna A, columna B y columna C. La columna A es para el registro de los derechos propietarios. La columna B es para la inscripción o registro de gravámenes. Entre estos gravámenes están la hipoteca, anotación preventiva, embargo y las demás. Y en la columna C está la inscripción o registro de las cancelaciones que se hacen. Si cuando yo acreedor inscribí la hipoteca voluntaria sobre el inmueble del deudor, esta no tenía ni una hipoteca siquiera, ¿cierto? Se va a generar el asiento B1, así, el asiento B1.
Y cuando yo cancele esa hipoteca, cuando yo pida que se levante, que se deje sin efecto, en la columna C va a aparecer el asiento C1 de cancelación. Ya se ha cancelado el asiento B en la columna C. Patricia, adelante, levantó la mano. Doctor, buenas noches. Entonces, digamos, si se hace una venta del inmueble y el cliente o el comprador acepta los gravámenes que hay, en ese minuto entonces solamente se redactaría, digamos, acepto tipo inmueble con nos gravamen B1, B2, B3. ¿Y Sí, así? sí, hay una cláusula en los contratos de compra-venta que hablan del saneamiento y evicción. Todos los contratos de compra-venta deben tener, e incluso puede haber una cláusula de certificado alodial o estado alodial, que quiere decir en qué medida está libre el inmueble de gravámenes. Lógicamente, como Patricia dice, cuando uno firma un contrato de compra-venta, yo soy el comprador y conozco que hay ciertas hipotecas, ciertos gravámenes. Para que pueda proceder mi cambio de nombre, yo en el contrato de venta debo aceptar y reconocer que existen gravámenes y que así acepto comprar el inmueble. Entonces, si es así, no va a haber ninguna observación en derechos reales a momento de registrar mi derecho propietario. A veces ocurre que muchas personas, ya sea con contratos de anticrédito, contratos de préstamo, incluso bancario, se olvidan o se dejan pasar el tiempo y no cancelan, por decirles, la hipoteca que el banco había escrito, como decía hace un momento Lidia. Para que el banco te preste dinero sobre garantía real, es decir, sobre el inmueble, el banco te manda al notario a protocolizar el documento de préstamo y además te pide el banco, en algunos casos, que vayas a derechos reales y los registres, y una vez registrado, traigas al banco para el desembolso. A veces el banco con sus tramitadores hace ese trabajo. Una vez que ustedes pagan al banco o pagamos al banco, se firma pues el documento de cancelación de la deuda, cancelación de la obligación. Ante notaría de fe pública también es protocolizada y ese documento sirve para poder levantar esa hipoteca. A eso se llama hipoteca voluntaria. Ahora, si yo soy comprador, como Patricia dice, y conozco que hay una hipoteca que no se ha borrado, pero que hay el documento de cancelación, entonces, para que no me perjudique ni estar demorando más, yo puedo reconocer que sí conozco y sé que hay gravámenes inscritos en el inmueble y que conocedor de eso estoy comprando. Entonces, una vez que esté a mi nombre, seguramente me facilitarán la documentación de cancelación. Yo presento y digo quiero levantar esta hipoteca de manera voluntaria porque de manera voluntaria fue inscrita. ¿Ya? De manera voluntaria. Cuando sea por orden judicial debe cancelarse y levantarse. ¿Ya? Y les decía, los que tuvieron acceso a un folio real o los que tuvieran acceso ahora, revisen si en la columna B hay algún gravamen. En la glosa de cada asiento, así se llama B1, B2, B3, en la glosa de cada asiento, fuera del nombre de quien a favor se ha inscrito la hipoteca, fuera del monto, está inclusive el documento con el que se ha inscrito, escritura pública número tantos, el nombre del notario y la fecha de inscripción. Cuando es judicial, está nominado o nombrado el juzgado que ha ordenado esa hipoteca judicial. Por tanto, a veces para ver cómo se ha inscrito esa hipoteca, recurrimos al folio real para ver de qué manera. Si es voluntaria, es con escritura. Si es judicial, va a decir por orden del juzgado público tantos, tantos. Si es legal, va a decir hipoteca legal conforme al artículo tantos de la ley tantos. Entonces, de la misma manera, teniendo esa información, por las mismas vías yo debo proceder a tramitar la cancelación de esa hipoteca. ¿Ya? Entonces, si nació de manera voluntaria, se cancelará de manera voluntaria. Si nació mediante una orden judicial, se cancelará mediante una orden judicial. Si la ley en determinados casos dispone que se inscribe esa hipoteca, también una vez vencido el acto, la vicisitud, el litigio, como quiera llamársele, si es legal, incluso en el ámbito administrativo, se tramitará que de la misma forma se cancele o se levante esa hipoteca. Adelante, Patricia.
Doctor, una consultita. Aquí en un gravamen en el asiento A2 dice anotación preventiva, medidas precautorias. Digamos, por una suma de $10,000 a favor de Mamani Quispe. ¿Esto en qué se refiere? Y hay otro en el asiento 1, Ajá. donde solamente dice préstamo de dinero, digamos. Pueden variar los asientos dependiendo del tipo de hipoteca. Pueden variar. La anotación preventiva, adelantándome porque eso lo van a ver en derecho procesal, chicos, la anotación preventiva es una medida precautoria, de precaución. Resulta que yo presté dinero y por ahí me han chismeado que mi deudor está queriendo vender la casa, que está como garantía. O si no hubiera puesto la casa como garantía y hubiera puesto que garantiza la obligación con todos sus bienes sabidos y por haber, pero yo sé que tiene su casita, por ahí me entero, me chismean de que está pensando vender, agarro el documento y le pido al juez que en medida precautoria, precaución, ¿no ve? Para tener cuidado, cuidado lo venda y me quede sin garantía, le pido que ordene una anotación preventiva. Una anotación preventiva es como ponerle un candadito de seguridad, por eso se llama preventiva. Una inscripción donde diga ahí préstamo de dinero. Ah, ya, este inmueble, este señor tiene un préstamo de dinero pendiente y por eso le han puesto ese asientito. Es un gravamen, es una medida precautoria denominada anotación preventiva. Esa, Y a ver, en la parte siguiente, ¿qué dice? Orden judicial, escritura o voluntaria, ¿qué dice? dice anotación preventiva, medidas precautorias por la suma de $10,000 en favor de Mamani Quispe Miriam, de la otra contraparte. ¿Ya? Está su cédula de identidad, su carnet, se precautela los derechos de Miriam Mamani Quispe, y luego dice del Limber Claudio Sandoval, fiscal de materia, Ministerio Público, perdón. Ah, fíjense, Ministerio Público, ¿qué es? ¿Es juzgado o fiscalía? Fiscalía. Fiscalía. Entonces, eso ha sido ordenado por una autoridad fiscal del Ministerio Público. Cuando todo termine y esa anotación preventiva se levante, ¿quién tiene que ordenar que se cancele? ¿El fiscal, el juez o voluntariamente? El fiscal. El fiscal, porque el fiscal ha ordenado que se anote esa medida precautoria, que se registre. Sí, doctor, pero digamos, si este lote es de 7 hermanos y cuando dice únicamente sobre acciones de derechos de uno de los hermanos, solamente tendría que ser referente a esa persona y no a los demás hermanos. No a los demás hermanos. Si está estableciendo sobre las acciones y derechos de uno solo, es sobre las acciones y derechos de uno solo. Es decir, sobre la partecita que le corresponde. ¿Ya? Gracias, doctor. No se preocupen, entre los últimos temas está el análisis del folio real y lo vamos a desglosar parte por parte. Bien, entonces me han entendido. Así como nace una hipoteca para su registro, de la misma manera tiene que extinguirse o cancelarse. ¿Ya? En términos vulgares decimos, así como nació la hipoteca, así debe morir. Si nació voluntariamente, morirá voluntariamente. Si nació judicialmente, morirá judicialmente. Si es la ley que por su imperio determinó la hipoteca, será la ley también que en determinada situación determine la cancelación de esa hipoteca. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es el objeto de la hipoteca? ¿Para qué la hipoteca? ¿Para qué sirve? A ver, el objeto de la hipoteca por lo general van a ser los bienes inmuebles. No hay mejor garantía, dicen, estamos en derechos reales de garantía, dicen no hay mejor garantía que un inmueble, un lote de terreno, una casa, como quieran llamarle. Entonces, siempre va a ser objeto de la hipoteca, el para qué de la hipoteca, los inmuebles que están en el comercio con sus pertenencias y accesorios considerados inmuebles. ¿Qué quiere decir? Si es una casa, por lo general se hipoteca con todo lo que tiene adentro. El usufructo también puede ser objeto de hipoteca. Ojo, podría ser. No es muy usual, pero la ley reconoce que podría ser. El derecho de superficie y el derecho a construir que hemos visto también podrían ser objeto de la hipoteca. ¿Qué quiere decir? Que sobre esos derechos reales podría constituirse una hipoteca, dependiendo del monto de la obligación y todo lo demás. ¿Sobre muebles sujetos a registro? Claro que sí, pueden ser objetos los autos, los aviones, los barcos, las motos, aquellos bienes muebles que sean sujetos a registro. Otros bienes u otros derechos expresamente señalados por ley.
Cuando se refiere a esto, por ejemplo, nos estamos refiriendo a cuotas de capital, acciones de capital que tuviera alguna persona participando en alguna sociedad. Va a depender mucho de la naturaleza de obligación que puedan haber suscrito las partes, ¿ya? Ahora bien, no se pueden hipotecar las servidumbres de manera independiente. Claro que sí, no puedes separar una servidumbre de paso subterráneo, digamos, del inmueble del fondo dominante, ¿sí? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el fondo dominante, no olvidemos, en la servidumbre, es el que se está aprovechando del fondo sirviente. Y habíamos dicho que este derecho real de la servidumbre pasa a ser un bien accesorio del bien principal del dominante. No es de él, pero pasa a ser un bien accesorio, le está sirviendo, se está aprovechando. Y cuando hipotecan el inmueble del fondo dominante, del propietario dominante, también hipotecan la servidumbre. Eso quiere decir lo que están viendo en pantalla. No se pueden hipotecar las servidumbres independientemente del inmueble. Y la hipoteca sobre el inmueble alcanza las servidumbres ya constituidas. A eso se refiere. Ahora, los derechos de usufructo, el derecho real de usufructo, uso y habitación, que se hayan generado, se hayan celebrado o constituido después de la inscripción de la hipoteca, ¿sí?, toman su propio rango, dice, y son oponibles a terceros desde la fecha de su inscripción. En derechos reales, para poder reclamar, hacer alguna observación o pedir el reconocimiento de algún derecho, primero debo estar inscrito en derechos reales. Quiero invocar algún reclamo, quiero alegar algo, el primer requisito es contar y estar registrado en derechos reales. Mientras no estés registrado, digamos que estoy reclamando algún derecho real de mi padre que ha fallecido. Yo voy a derechos reales y digo, soy el hijo del fallecido, aquí está su certificado de defunción y todo lo demás, no me van a hacer caso. No me van a hacer caso hasta que presente ¿qué? ¿Quién podría decirme? ¿Qué debo presentar en caso de haber fallecido mi causante? La declaratoria de herederos, doctor. Muy bien, la declaratoria de herederos, porque la declaratoria es el documento que me va a transmitir la titularidad de los derechos de mi fallecido padre. Y una vez con eso me van a hacer caso, sí, me van a decir, inscriba su declaratoria en derechos reales, para que usted figure a partir de la inscripción como el nuevo propietario y ahí recién usted pueda alegar, reclamar o hacer algo. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Ya? Y fíjense que en el tema de inmuebles, el registro en derechos reales pues cuenta. Es propietario quien está registrado en derechos reales. Bien, veamos entonces la hipoteca legal de manera más minuciosa. Los del Estado, estamos hablando de bienes, municipios y otras entidades públicas sobre los bienes de administradores, recaudadores y demás personas a cuyo cargo está el manejar o cuidar los intereses de esas entidades, así como sobre los bienes pertenecientes a todo deudor en ellas. ¿Qué es la hipoteca legal? Si yo voy a ejercer el cargo de notario, uno de los requisitos es brindar una garantía real que se hipoteca a favor del Estado. ¿Cierto o no cierto? ¿Es verdad? Sí, pues porque es una garantía, doctor. Exactamente. Esa es la hipoteca legal porque la ley está disponiendo así, que para ejercer el cargo de notario, independientemente de cumplir con los requisitos formales, materiales, yo debo brindar una garantía real al Estado por el buen o mal desempeño de las funciones de notario. Y cuando deje la notaría, ¿se va a deshipotecar o no se va a deshipotecar? Cuando deje de ejercer como notario, ¿tendría que deshipotecarse, levantarse la hipoteca o no?
Claro que sí, porque él ya no está fungiendo esas funciones, entonces ya no tiene nada que garantizar. Así es. La ley impuso la hipoteca legal y la ley se encarga también, una vez dejado el cargo sin observación alguna, también la ley se encarga de cancelar y levantar esa hipoteca. ¿Se dan cuenta? Esa es la hipoteca legal. ¿Ya? Esa es la hipoteca legal. O las alcaldías, por ejemplo, ¿qué hacen cuando no pagas impuestos e inician un proceso de fiscalización y determinación tributaria municipal? Lo hipotecan tu casa, ¿sí o no? Porque así está en la ley. Y una vez que cancelas todo, la misma ley les obliga a liberar tu inmueble. Esa es la hipoteca legal, aquella que está dispuesta por ley, se registra por ley y se levanta por la ley. ¿Listo? Bien. Los del prestador de dinero para la adquisición de un inmueble, siempre y cuando conste en el documento de préstamo que la suma estaba destinada a su fin. Aquí hay un tema bien importante que creo que nos hablaba Lidia hace un momento. Los bancos. Los bancos, yo estoy interesado en comprar una casita, ¿cómo se llama el programa este? Con interés de vivienda social. Voy al banco, presento fotocopia de los papeles, revisan y dicen, sí, está bien. Usted tiene que pagar, en algunos te dicen el 20% y el 80% se le va a financiar. ¿Quién hace el documento de compra-venta? ¿El comprador? ¿El vendedor? ¿O lo hace el banco como prestamista? El banco, porque el banco es el que está prestando el dinero. Exactamente. El banco se encarga de hacer la minuta de compra-venta con financiamiento bancario, donde como garantía está la casita que estoy comprando, el comprador de la casa va a ser mi deudor, el vendedor de la casa va a ser el que se beneficie con el desembolso y mientras no me pague el comprador deudor, yo no voy a liberar como banco esa casa. ¿Cierto o no cierto? Cierto, doctor, porque en sí el banco llegaría a ser dueño de ese inmueble y una Mientras vez no que pague. el comprador, perdón, termine de liquidar todo, digamos 10 años plazo, liquide todo, de 100 se le va a poder facilitar, digamos, toda la documentación a su nombre de él y del folio respectivamente. Y estaríamos frente a una hipoteca legal, judicial o voluntaria. Judicial. ¿Sí? En el ejemplo con el banco, ¿sería una hipoteca legal, una hipoteca judicial o una hipoteca voluntaria? Legal, Voluntaria, doctor. porque está dando su consentimiento. Ujú. Perdón, no lo he escuchado bien. Voluntaria diría porque está dando su consentimiento. Hipoteca voluntaria. ¿Qué dices, Patricia? Hipoteca legal. ¿Legal? Tenemos dos posiciones contrarias. ¿Quién dirime? ¿Es legal o es voluntaria? Daniel dice voluntaria, Patricia dice legal. ¿Cuál es la consulta, doctor? Perdón. En el ejemplo que tocamos con el banco, ¿estaríamos frente a una hipoteca legal, una hipoteca judicial o una hipoteca voluntaria? Voluntaria, doctor. Voluntaria. Voluntaria porque tanto el comprador como el vendedor se ponen de acuerdo. El comprador le dice, te voy a dar el 20% en efectivo y el saldo te pagaré con financiamiento bancario. Ya he consultado en determinado banco, tenemos que llevar los papeles para que el desembolso, una vez hecho el trámite, salga a tu nombre. El banco va a hipotecar, como Patricia decía, se va a constituir en casi propietario del inmueble que se está comprando hasta que el comprador deudor pague toda la obligación, ¿cierto? Cuando el comprador deudor cancele toda la obligación, el banco le va a suscribir un documento de cancelación del crédito o del préstamo. Y con eso Patricia va a liberar el inmueble de la hipoteca que fue inscrita. ¿Es así o no es así? Es así, ¿cierto? Entonces, como Daniel decía, ha intervenido un acuerdo voluntario de partes, estamos frente a una hipoteca voluntaria, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es la hipoteca judicial?
como dijimos, se origina o es resultado de las sentencias emitidas por los jueces que pueden condenar a cancelar una suma de dinero, a reparar daños y perjuicios, tratándose de obligaciones de hacer, de no hacer, van a ser siempre fruto y resultado de una sentencia judicial definitiva, ¿no ve?, que se va a ventilar en un juicio. Esta hipoteca, como decíamos, ordenada por una autoridad judicial, debe necesariamente ser cancelada o levantada por orden de una autoridad judicial. Nació por orden judicial y deberá morir también por orden judicial. A eso se refiere. Y la voluntaria, que constantemente estamos hablando porque es la más usual, porque la judicial se da cuando ya hay procesos, ¿no? Se va a constituir precisamente por el acuerdo de partes, con capacidad lógicamente para poder suscribir no solamente el documento de la obligación, sino también la cancelación del mismo. ¿Ok? Bien. Eso es importante manejar. ¿Cómo se extinguen las hipotecas? Ahí está. Como decían ustedes, chicos, creo que decía Naomi, cuando el deudor cumple con la obligación, no hay motivo para que la hipoteca persista o subsista. Cumplida la obligación, extinguida la hipoteca. Por renuncia del acreedor a la hipoteca, sí, por alguna circunstancia puede agarrar y decir, ya, no quiero más que esté hipotecado, renuncio, levanto, listo. Cuando el bien hipotecado, por alguna circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito, terremoto, tempestad, se pierda, porque si no hay bien inmueble, ¿sobre qué hacen la hipoteca? No hay objeto de la hipoteca, ¿cierto? No hay donde recaiga. Por la extinción del derecho hipotecado. A ver, levantaron la mano Daniel y levantaron la mano Patricia. Adelante. Doctor, una consultita. A ver. En este caso, estaríamos hablando, por decir, por un supuesto, un derrumbe, un terremoto, se llega a desplomar la casa que está hipotecada, prácticamente perdería la hipoteca. No, habría que ver la magnitud de los motivos que han generado, de las fuentes que han generado la pérdida del bien, porque no olvidemos que el bien inmueble como tal, lo físico, la casa, la vivienda, está construido en el suelo del inmueble, del lote de terreno. Si la casa se pierde, tendríamos todavía el terreno como tal, el lote quiero decir, ¿cierto? Estaría tomando como hipotecado el terreno, o la parte que ha quedado, se puede decir. Exactamente. ¿No? Entonces hay que ver la magnitud. Ahora, si viene un terremoto de aquello, si se abre un huecazo de ese que chao, o sea, ya, poco probable, ¿cierto? Pero hay que ver. Si la vivienda fue la que sobre la que se hizo el avalúo, también se hace sobre el terreno del lote. Entonces, si la construcción ha perecido, se ha perdido, se ha caído, entonces tenemos el lote todavía para poder contar como inmueble, ¿cierto? Entonces, esa consideración se hace. Patricia y después Lidia, que ha levantado la mano. Doctor, una consultita, digamos, si la persona, el deudor que ha hecho, digamos, llegara a tener un accidente y muriera, digamos, esa hipoteca que sigue tiene una deuda, digamos, de unos $20,000, pero no tiene ningún familiar en aquí, ¿cómo llegaría a solucionarse? Si el propietario ha fallecido, el deudor, no olviden que, bueno, estamos todavía en derechos reales, en obligaciones van a aprender que las obligaciones tienen efecto jurídico no sobre la persona del deudor, sino sobre el patrimonio del deudor. Entonces, se va a ejecutar el bien. Se va a ejecutar el bien para que el acreedor pueda cobrar su dinero y, bueno, lo que resta, si no tiene familiares, nada, en materia sucesoria, el último heredero es el Estado. Seguramente se lo agarrará el Estado. Ya, hagamos una cosa, chicos. Antes de que se corte, hagamos una cosa. Patricia tiene algo más que decir. Lidia está con la mano levantada. Voy a cortar acá. En 2 segundos les paso el nuevo link, ya, antes de que se nos corte, y continuamos con el análisis, ¿ok?